Escúchame ahora, porque lo que se mueve en tu vida no nació del azar, y el 1 de agosto no aparece para asustarte, sino para señalarte que algo que parecía detenido está siendo tocado de nuevo. Tú has sentido esa presión en el pecho, esa pausa extraña al mirar tus cuentas, ese silencio que cae sobre la mesa cuando abres el teléfono y esperas una respuesta que no llega, y no estás imaginando demasiado, porque hay momentos en que el alma percibe antes que la mente entiende, y este es uno de esos momentos. Lo que voy a nombrarte no es una promesa vacía, sino una lectura espiritual de lo que ya empezó a mostrarse en tus días. Tú vas a reconocer por qué la demora no te destruyó, por qué ciertas puertas se cerraron antes de tiempo, por qué el peso que llevas no significa abandono. Vas a ver que el dinero, la provisión y el orden que esperas no están perdidos en el vacío, sino bajo un proceso que todavía no terminó. Quédate aquí, porque lo que llega no es ruido, es confirmación. Hay una manera en que tu cuerpo delata lo que tu boca todavía no dice. Tal vez te despiertas antes de tiempo, con la garganta seca y la mente ya corriendo hacia lo que falta. Tal vez te sientas frente a la cama o en la cocina, mirando una cifra en la pantalla, mientras tus hombros cargan más de lo que admites. La casa parece la misma, la silla parece la misma, la taza parece la misma, pero algo en tu respiración dejó de acompañar la apariencia de normalidad. Entonces aparece esa frase que no siempre pronuncias: ya no puedo sostener esto solo. Y esa frase no es derrota, es un umbral. El 1 de agosto llega a tocar precisamente ese lugar donde el cansancio y la esperanza se mezclan sin pelear, porque el corazón sigue creyendo aunque la mano tiemble. Tú no has perdido sensibilidad, la has ido refinando en medio de la presión. Y cuando la sensibilidad se refina, también se vuelve más capaz de reconocer la visita de Dios en medio de lo cotidiano. No estás siendo preparado para una ilusión, sino para entender. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Ver el modo en que la restitución se anuncia cuando llega despacio. Hay señales que no gritan, pero insisten, y tú has visto algunas en conversaciones aplazadas, en retrasos que no pudieron explicarse, en una inquietud que se repite cada vez que piensas que ya no habrá salida. El mensaje central es este: lo que parecía retenido puede estar siendo guardado, y lo que parecía perdido puede estar siendo devuelto con un orden que aún no ves.
Vas a reconocer el patrón que te hacía interpretar todo como atraso. Vas a reconocer la raíz del cansancio que te hacía dudar de tu propia percepción. Y vas a reconocer una práctica sencilla que te devuelve al centro cuando el ruido aprieta. No te estoy hablando de fantasía, te estoy hablando de discernimiento en medio de la espera. La provisión verdadera no siempre entra como relámpago. A veces entra como reencuadre, como puerta ajustada, como paz que deja de negociar con el miedo. Y cuando eso ocurre, la pobreza interior empieza a perder autoridad. Tu tarea es quedártelo bastante quieto para ver que el cielo no olvidó tu nombre. Piensa en una escena común, una de esas que nadie llama sagrada, pero que de pronto se vuelve pesada por dentro. Estás en el coche, parado frente al semáforo, con el recibo doblado en el portavasos o con la banca vacía de la cuenta abierta en el teléfono. Afuera pasa la gente, las motos cruzan, el calor insiste y dentro de ti hay una sensación de cálculo que no descansa. Todo parece seguir andando, pero tú sabes que algo necesita respuesta y esa necesidad te acompaña hasta la ducha, hasta el trabajo, hasta el momento en que apagas la luz. Allí aparece la fatiga del que ha pensado demasiado y orado sin teatro. Allí también aparece la humildad del que ya no quiere aparentar fortaleza. El 1 de agosto, en tu interior, no funciona como un simple día del calendario, funciona como una marca de atención, como si el alma dijera que hay un punto exacto donde la historia puede girar. Tú has pasado por días donde la esperanza parecía una moneda pequeña, casi invisible, pero aún así real. Y lo real no desaparece solo porque el temor levante la voz. Hay algo en ti que no fue creado para vivir roto de manera permanente. Por eso, este tema te toca más hondo que a otros, porque no estás mirando solo una necesidad material, estás sintiendo una inconformidad espiritual con la escasez que se volvió costumbre. Tú percibes cuando una conversación suena limpia y cuando suena drenante, cuando una oferta parece alivio y cuando en realidad roba paz. Esa percepción no te hace superior, te hace responsable. Hay una diferencia entre sobrevivir y discernir, y tú estás aprendiendo esa diferencia en carne viva. A veces quisiste llamar normal a una tensión que el cuerpo ya estaba denunciando. A veces dijiste, ya pasó, cuando por dentro seguías esperando una señal de orden. Pero el alma no se acostumbra tan fácilmente a la desalineación. Lo que otros llaman exageración, en ti a menudo es alerta. Y esa alerta, cuando se rinde a Dios, deja de ser nerviosismo y se vuelve dirección. La oposición más dura no siempre viene con apariencia de enemigo, sino con apariencia de cansancio. Viene en la tentación de posponer una decisión, en la costumbre de mirar la misma cifra y pensar que nada cambiará, en la presión por resolverlo todo hoy. También vienen voces que te comparan con otros, como si tu proceso tuviera que parecerse al de ellos para ser legítimo. Entonces el día se llena de urgencias menores, y lo importante queda debajo de mensajes, notificaciones, llamadas y pequeños incendios que te quitan profundidad. Tú conoces esa sensación de ir a dormir sin haber descansado de verdad. Conoces la agotadora sensación de tener que explicar lo que solo debía ser entendido. Allí es donde la presión intenta reescribir tu lectura de la vida. Pero el desgaste no siempre significa derrota. A veces significa que algo antiguo ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Y cuando eso ocurre, el cielo no te deja igual, aunque la espera todavía siga hablándote. Recuerda a Pedro mirando el mar y sintiendo que la lógica le pedía quedarse en la barca, mientras la fe le pedía otro paso. No fue una historia lejana, porque tú también has estado frente a una superficie que parecía inestable, preguntándote si el siguiente movimiento sería prudencia o obediencia. Pedro no caminó porque el agua fuera amable.
Caminó porque la mirada correcta cambió el peso de la realidad. Así sucede contigo cuando dejas de mirar solamente el saldo, el retraso, la cifra exacta, y comienzas a mirar el propósito que se está formando. Tal vez no lo dijiste en voz alta, pero hubo momentos en que pensaste, ¿y si esto nunca se resuelve? Esa pregunta no te descalifica, te muestra humano, y aún así, la historia de Dios con los humanos siempre ha comenzado de nuevo cuando ellos dejaron de interpretar el momento por el miedo. Lo que parecía imposible en manos de la ansiedad puede volverse obediencia en manos de la confianza. Ignorar la señal no la hace desaparecer, solo la vuelve más cansada en tu interior. Cuando finges que nada importa, lo que realmente haces es dejar que la tensión se repita bajo otra forma, hasta que se vuelve ruido, insomnio o irritación. No todo peso es espiritual, pero sí hay pesos que revelan una conversación inconclusa entre tu vida y tu dirección. Si los escondes demasiado tiempo, terminan dictando tu manera de hablar, de decidir y de esperar. Y entonces el dinero deja de ser solo dinero y se convierte en el símbolo de algo más profundo. Valor, confianza, orden, retorno. Lo que hoy te inquieta puede estar diciendo que ya no puedes vivir con una lectura antigua de tu historia. La escasez no es tu identidad, aunque haya intentado vestirse de costumbre. Hay una rendija pequeña pero real, por donde la luz comienza a entrar cuando dejas de pelear con la evidencia. Y esa rendija, precisamente, se abre con más claridad si no le das la espalda a la voz que te está visitando. Si algo de esto tocó tu interior, no lo reduzcas a emoción pasajera. Quédate atento, porque la confirmación a veces llega en capas, y la primera capa solo prepara la segunda. Tu mente puede seguir diciendo que todo está igual, pero tu cuerpo ya sabe que no está igual. Y esa diferencia es importante. Hay una manera en que el alma reconoce una visita antes de poder nombrarla. Cuando eso pasa, lo correcto no es correr, sino volver al centro y escuchar de nuevo. Si una parte de ti sintió que estos signos te encontraron de cerca, escribe 888 en los comentarios. Es una pequeña señal de acuerdo, un gesto simple de overflow, de reconocimiento de que no estás oyendo esto por accidente. Escribe 888 y vuelve a mí, porque todavía hay una raíz más profunda que necesita ser nombrada. Y cuando la nombras, el patrón deja de gobernarte en silencio. El conflicto no era solamente externo, y tú lo empezaste a notar cuando incluso en los días tranquilos seguía habiendo presión por dentro. No era solo la falta de recursos, era la forma en que tu corazón aprendió a anticipar pérdida. No era solo el retraso, era el viejo hábito de controlar para no sentir vulnerabilidad. Esa raíz se esconde bien, porque sabe vestirse de responsabilidad, de prudencia y hasta de madurez. Pero debajo de todo eso, a veces vive un temor antiguo a obedecer sin garantías. Tú has querido certezas antes de moverte, y eso te agotó más de una vez. El problema no es que quieras estabilidad. El problema es cuando la necesidad de control impide que recibas la paz que ya fue ofrecida. Aquí comienza el cambio real, porque la provisión no solo se espera, también se aprende a recibir. Y recibir exige soltar el modo antiguo de pelear con todo. Hay una guerra silenciosa entre la mente que quiere justificar y el espíritu que ya percibió. La mente dice que es mejor esperar un poco más, revisar otra vez, posponer la entrega, no arriesgarse. El cuerpo, en cambio, responde con tensión en la nuca, con mandíbula apretada, con cansancio acumulado, como si supiera que seguir así ya no es vida. Y el espíritu, cuando se deja oír, no grita, simplemente insiste con una claridad que no necesita espectáculo. Por eso a veces tú sientes que estás cansado, pero en el fondo no estás solo cansado, estás dividido.
Hay una diferencia entre ansiedad y discernimiento, y tú la aprendes cuando el ruido interior disminuye lo suficiente para que aparezca la verdad. Tal vez en la noche has pensado que todo era confusión, pero en realidad una parte de ti ya había entendido que ciertas puertas no te pertenecen más. Esa comprensión no te rompe, te reordena. Y el reordenamiento, aunque duela al principio, es una forma de misericordia. También hay personas y ambientes que resisten tu avance sin decirlo abiertamente. No porque sean monstruos, sino porque todo cambio verdadero expone lo que ya no combina con tu nueva estación. Hay conversaciones que te dejan más vacío después de terminar, y hay lugares donde tu pecho se cierra antes de que alguien abra la boca. No necesitas sospechar de todos, necesitas aprender a notar dónde tu paz se encoge. A veces, una habitación entera parece pedirte que actúes como antes, que aceptes menos de lo que ya sabes que mereces en dignidad y verdad. Eso no siempre viene con maldad visible, pero sí con una fuerza que te empuja a volver a un papel viejo. Y tú ya no cabe en ese papel como antes. Cuando la gracia comienza a cambiarte, también cambia tu tolerancia a lo que te apagaba. Esa es una liberación lenta, pero real. La estrategia de la oposición es simple y repetida. Cansarte, confundirte, distraerte, hacerte creer que no hay tiempo para obedecer lo que ya viste. Te pone pequeñas urgencias en la mesa para que nunca te sientes a escuchar lo principal. Te convence de que resolver rápido vale más que discernir bien. Y mientras corres detrás de todo, deja intacta la raíz que estaba pidiendo atención. Por eso has sentido que el día se va en pedazos. Por eso algunas noches terminan con la impresión de que hiciste mucho, y sin embargo, no avanzaste en lo que de verdad importaba. No estás loco por notar ese patrón, estás despierto. Y la persona despierta empieza a ver que el enemigo de la paz no siempre se presenta como ataque frontal, sino como saturación constante. Cuando descubres eso, dejas de pelear con sombras y comienzas a cuidar tu centro. Hay un momento en que la persona deja de negociar con lo que ya fue mostrado. No lo hace con ruido, sino con una firmeza callada que nace cansada de dar vueltas. Tú has llegado cerca de ese umbral más veces de las que crees. Tal vez lo sentiste al mirar la misma deuda, al revisar el mismo mensaje sin respuesta, al abrir la misma puerta interior hacia una esperanza que seguía allí. Y sin embargo, hubo una resistencia a cerrar la puerta antigua del todo. Esa resistencia no te condena, pero sí te muestra dónde la herida todavía intenta decidir por ti. El giro comienza cuando aceptas que no todo lo que se siente familiar merece ser conservado. Hay cargas que se volvieron costumbre y costumbres que ya no pertenecen a tu temporada. Cuando tú lo reconoces, algo en tu espalda deja de pelear. La verdad, cuando llega, no siempre alivia de inmediato, pero siempre ordena. Tu vida se parece más a una llave que a una puerta cerrada. La llave no llama la atención por sí sola, pero fue hecha para abrir algo específico en el momento correcto. Así también ha sido contigo, porque el proceso que viviste no solo te retuvo, también te afinó. Tal vez no viste la mano de Dios como un gesto espectacular, sino como un ajuste lento en el metal de tus días. Un turno de trabajo, una conversación incómoda, una noche sin sueño, una respuesta que no llegó. Una cuenta que te obligó a mirar de frente lo que evitabas. Todo eso fue golpeando la forma antigua hasta dejar espacio para otra. La llave no se fabrica mientras descansa en exhibición, se moldea bajo presión, y tú has estado bajo presión más tiempo del que querías admitir, pero no toda presión está destruyendo. Algunas presiones preparan el encaje exacto entre tu historia y la puerta correcta. Esa es la imagen que debes conservar mientras seguimos. Tu formación no comenzó ayer, y por eso ciertas demoras tocaron una herida más vieja de lo que parecía. Hay momentos de tu vida en que te sentiste guardado,
cubierto, incluso escondido, como una llave que permanece en un cajón hasta que la casa la necesita. No siempre entendiste por qué tanta espera, por qué tanto silencio, por qué tanta contención. Pero hay protecciones que se ven como demora hasta que el tiempo las revela como sabiduría. La clave de una llave no sirve para todo, y eso a veces frustra, porque te obliga a aceptar límites que no elegiste. Sin embargo, esos límites también evitaron que te gastaras donde no había puerta para ti. Lo que parecía ocultamiento era conservación, lo que parecía retraso era preparación, y lo que parecía quietud estaba tomando forma en secreto hasta que el momento exacto pudiera tocarte sin romperte. Tú no fuiste abandonado en el cajón, fuiste resguardado para el acceso correcto. La resistencia vino cuando el ambiente quiso seguir viéndote como una llave vieja, útil solo para una cerradura que ya no existe. Entonces empezaron los intentos de hacerte sentir pequeño, insuficiente o atrasado. No siempre desde afuera, muchas veces desde tus propias comparaciones. Un recuerdo, una deuda, una conversación o la rapidez ajena podían hacerte pensar que tu tiempo había pasado. Pero una llave no pierde su diseño porque la casa haya esperado demasiado. Lo que la vuelve valiosa es precisamente que encaje donde otras cosas no encajan. El enemigo de tu proceso quiso convencerte de que eras un objeto olvidado, cuando en realidad eras una pieza guardada. Y esa mentira pesa, porque intenta tocar tu identidad con la humedad del rechazo. Pero cuando recuerdas quién te hizo, la comparación pierde autoridad. La llave no necesita parecerse a la cerradura, solo necesita permanecer fiel a su forma. Ahora la llave comienza a moverse de nuevo, no porque el problema desapareció, sino porque el tiempo de la mano correcta se acerca. Hay una sensación de giro interno cuando dejas de forzar el cajón y empiezas a notar la dirección de la casa. Eso se siente en el cuerpo como una calma tensa, como una respiración más honda, como si ya no tuvieras que demostrar nada para merecer acceso. Tal vez no tengas toda la evidencia que quisieras, pero ya no necesitas pelear para validar tu lugar. La puerta no se abre por ansiedad, se abre por alineación. Y la alineación comienza cuando dejas de repetir que no puedes y empiezas a permitir que el proceso te encuentre obediente. Allí ocurre la diferencia entre insistir y recibir. Recibir no es pasividad, es saber cuándo el giro ya empezó. Tú estás más cerca de ese giro de lo que pensabas. Detente un momento y siente lo que esta llave viene diciendo desde el comienzo. Si la imagen que acabo de caminar contigo ha caído en un lugar que no puedes explicar del todo, escribe «Estou acordado» en los comentarios. Ese pequeño gesto no es una superstición ni una fórmula, es una forma de dejar constancia de que viste la forma correcta del mensaje. Tu reconocimiento no cambia a Dios, pero sí te cambia a ti, porque te saca del aislamiento mental donde el miedo intenta borrarlo todo. Escribe «Estou acordado» y vuelve a mí, porque la puerta no solo necesita una llave, también necesita a quien dejó de dudar de su propia forma. Y cuando vuelves, vuelves con más quietud, no con más presión. La paz verdadera siempre se siente así. Lo que viene no es performance espiritual, sino regreso a una fidelidad más simple. Tú has pasado mucho tiempo intentando entender por qué las cosas no fluían, y ahora la respuesta no exige más carrera, sino más entrega. La llave no se inventa una función nueva, vuelve a la cerradura para la que fue formada. De la misma manera, tú no necesitas fabricar otra identidad para salir adelante. Necesitas dejar de actuar como si tu valor dependiera de una aprobación que nunca pudo sostenerte. El retorno comienza cuando eliges lo verdadero por encima de lo urgente. Por eso este tramo de tu camino se siente más serio que dramático. Es un ajuste fino, no un espectáculo.
Y los ajustes finos, aunque silenciosos, deciden la fuerza de todo lo que viene después. Lo que parecía atraso era una forma de misericordia que te enseñaba a no abrir con violencia lo que solo se abre con dirección. Hay una práctica que te devuelve al centro cuando el ruido intenta volver a tomarte. Al despertar, antes de tocar el teléfono, deja que tu mano se quede quieta un instante y reconoce en silencio que el día no te pertenece al miedo. Esa pausa breve no resuelve cuentas, pero reordena tu interior antes de que el mundo empiece a reclamarte. Luego mira alrededor de tu cuarto, de tu sala o de tu cocina y nombra sin prisa lo que realmente está presente. La taza, la silla, la ventana, el aire, la vida que todavía sostiene tus pasos. Eso no es negación, es reorientación. Hay una paz que entra cuando dejas de correr hacia la primera alarma del día, y esa paz te prepara para decidir con menos temblor. La llave funciona mejor cuando no la sacuden con ansiedad. Ese pequeño rito cotidiano no es un truco, es un regreso. También necesitas otra práctica, distinta de la primera, porque no todo se ordena con pausa, y no todo se reordena con silencio. Al final del día, antes de dormir, revisa qué conversación te dejó más liviano y qué interacción te dejó drenado. Hazlo con honestidad serena, no con condena. Si una conversación te hunde, aprende a reconocer que no toda puerta abierta conviene. Si algo te expande la respiración, presta atención, porque ahí puede haber una pista de dirección. Tu vida interior no fue hecha para vivir reaccionando a todo. Fue hecha para discernir, y el discernimiento se fortalece cuando miras los frutos de cada encuentro, de cada mensaje, de cada sí que diste por costumbre. Así, la llave deja de golpear al azar y comienza a buscar la cerradura correcta. Eso también es madurez espiritual. No todo límite es castigo, a veces es protección. Hay puertas que no se abrieron a tiempo porque entrar de esa forma te habría costado más de lo que ahora ves. Quizás eso no te consuela de inmediato, pero puede devolverte perspectiva. Lo que perdiste de impulso quizá te salvó de perderte en un camino que no sostenía tu paz. Hay retrasos que son una forma de misericordia precisa. No dicen nunca, dicen todavía no así. Y esa diferencia cambia la respiración, porque la ansiedad siempre interpreta el límite como rechazo, pero la sabiduría aprende a leerlo como resguardo. Si hoy estás frente a una pared, no asumas de inmediato que esa pared existe para negarte. Pregunta, en silencio y con honestidad, si esa pared está evitando que entres por una entrada equivocada. A veces la gracia se parece a una puerta cerrada que te preserva. La decisión que se te pide ahora no es grandiosa por fuera, pero sí limpia por dentro. Deja de negociar con la versión de ti que vivía a la defensiva. Deja de explicar tu valor a personas que solo entienden el lenguaje de la carencia. Deja de usar el agotamiento como medida de tu fidelidad. La fidelidad, en esta etapa, se parece más a una entrega tranquila que a una lucha constante. Quizás tengas que responder menos, justificar menos y confiar más. Esa reducción no te quita profundidad, te devuelve espacio. Y en ese espacio puede volver la dirección. Lo que antes era un torbellino comienza a aparecer una línea. La llave ya no está solo aprendiendo a encajar, también está aprendiendo a no temblar en la mano que la sostiene. Cuando la llave descansa en la palma correcta, no necesita luchar para ser útil. Esa imagen puede parecer simple, pero contiene una verdad profunda para ti. Hay un modo de estar en la vida donde todo se vuelve fuerza improductiva, y hay otro modo donde la precisión vale más que la tensión. Tú estás saliendo de la primera manera, aunque todavía sientas residuos de ella. Por eso, no debes despreciar el cansancio que quedó atrás. Fue real, pero ya no manda. Tampoco debes exaltar la escasez como si fuera tu maestra final. Fue una maestra parcial, no tu hogar.
Ahora la llave aprende algo más suave y más firme, confiar en la mano correcta. Esa confianza no hace desaparecer las responsabilidades, pero sí cambia el peso con el que las llevas. Y cuando el peso cambia, la historia empieza a parecerse menos a una carga y más a un acceso. Si estas palabras han confirmado lo que ya se venía formando en tu interior, deja tu like como un amén sin ruido. No como una medida, no como una estadística, sino como un acuerdo silencioso con la verdad que te visitó. Ese gesto sencillo dice que reconoces la llave, la mano y la puerta sin necesidad de explicarlo todo. Y al reconocerlo, algo se asienta con más paz en tu interior. Mantente aquí un momento, porque la apertura no solo se confirma, también se comparte en la forma en que tú recibes. La llave, cuando deja de ser dudada, deja de temblar. Y tú no estás aquí para seguir temblando delante de lo que ya fue mostrado. Estás aquí para asentarte en la certeza suave de que el acceso existe cuando el tiempo se alinea con la forma. Hay alguien en tu vida que vino a tu mente mientras estas palabras pasaban por dentro de ti. Tal vez es alguien que se ve fuerte, pero está cansado en silencio. Tal vez es alguien que carga demasiado, sonríe poco y pregunta todavía menos. Tal vez es alguien que trabaja duro mientras siente que su puerta sigue igual de cerrada. Si ese rostro apareció, no lo ignores, porque a veces la misma llave que te toca a ti también fue pensada para otro corazón. Comparte este mensaje con esa persona, no como una sugerencia ligera, sino como una entrega que llega por encargo. Hay personas que necesitan saber que su proceso no está invisible para Dios. Hay personas que necesitan escuchar que la pausa no es rechazo. Y hay personas que no tienen fuerza para pedirlo, pero sí necesitan recibirlo. Eso también forma parte del movimiento que comienza. Antes de cerrar, escribe Eusoba Chave en los comentarios. No como un deseo, no como una fantasía, sino como confirmación de que reconoces la forma que fue guardada en ti. Esa declaración no inventa tu identidad, la nombra con reverencia. Y al nombrarla, dejas de discutir con lo que ya fue tallado en tu historia. Hazlo con calma, como quien pone la mano sobre algo que por fin entiende. Tu acuerdo importa porque marca el punto donde la confusión deja de decidir sola. Cuando escribes eso, no estás pidiendo ser otra cosa, estás aceptando lo que estaba esperando ser reconocido. Quédate con esa verdad mientras avanzamos hacia el cierre, porque la llave que se reconoce a sí misma ya no vuelve al cajón de la duda. Y ese reconocimiento tiene peso espiritual, tiene paz. Mira hacia atrás, no con nostalgia, sino con entendimiento. Todo lo que dolió, todo lo que se retrasó, todo lo que te pareció un portazo, estaba afinando la forma con la que ahora tocas la puerta correcta. La cuenta, la espera, el silencio, la tensión en el pecho, el día repetido, la noche inquieta, todo eso fue parte de una misma lectura. Y ahora esa lectura empieza a cerrarse con sentido. Ya no ves solo escasez, ves formación. Ya no ves solo demora, ves conservación. Ya no ves solo cansancio, ves una llave que aprendió su peso. Eso no borra lo vivido, pero lo ordena. Y cuando la vida se ordena por dentro, también cambia la manera en que la provisión puede encontrarte. Lo que era confusión empieza a parecer camino. Lo que era ruido empieza a parecer umbral. Y tú, por fin, entiendes que no estabas roto. Estabas siendo preparado para encajar. Recibe ahora esta palabra sobre tu vida como quien recibe lluvia sobre tierra cansada. Tú no fuiste olvidado. Tú no llegaste tarde. Tú no estás fuera del orden de Dios. Tú estás siendo ajustado para la puerta exacta, para el tiempo exacto. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto.
El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.